¿Qué es exactamente la descodificación emocional? La descodificación emocional es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional para buscar a partir de allí la forma de sanar. Algunos le llaman somatizar. Otros dicen que el cuerpo siente lo que la persona padece a nivel emocional y sentimental. Esto es lo que la descodificación propone estudiar y sanar. Para la descodificación emocional, todas las enfermedades que afectan al cuerpo tienen un origen emocional y no necesariamente físico. Cuando decimos que una enfermedad tiene un origen metafísico, nos referimos a que está causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal y por eso se proyecta en el plano físico del cuerpo. Ya son muchos los expertos que afirman que los pensamientos y las emociones pueden ayudarnos a curar, como afirma Bruce Lipton y Gregg Braden. Si aún no los conoces, aquí arriba te compartimos 2 videos sobre ellos y cómo se puede curar con el pensamiento. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que las emociones son las causantes de las dolencias físicas? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algo alternativo, todo junto y en minúscula. Sumate a nuestra comunidad en Telegram ingresando a t.me/MarianaPablo y descarga nuestro ebook gratuito sobre los 9 malos hábitos que generan estrés en el link en la descripción. Continuamos. ¿Cómo funciona la sanación con el árbol genealógico? ¿Somos repetidores compulsivos de historias familiares? ¿Somos realmente libres o estamos condicionados por lo que vivieron o no pudieron vivir nuestros ancestros? ¿Estamos limitados por lo que hemos heredado? Descodificar el árbol genealógico permite cortar mandatos, superar trabas y comprender el significado profundo de enfermedades que se suelen padecer de forma congénita o de generación en generación. Poder tomar conciencia de las historias que se han vivido en tu familia te permitirá cortar con la energía cíclica y sanar los lazos familiares. Dentro de los precursores de esta técnica y sus derivaciones tenemos al alemán Reich Hammer, ideólogo de la nueva medicina germánica, Anne Schützenberger, iniciadora de la psicogenealogía, y a Christian Flesch, de la Escuela Francesa de Descodificación Biológica, bajo el lema «Cada órgano dañado responde a una emoción». Si no los conoces aún, aquí arriba en las tarjetas te compartimos un video donde te contamos un poco más sobre el tema. Según la descodificación o decodificación emocional, cuando una enfermedad o un tema en cuestión emerge y sale a la luz, la búsqueda de respuestas se remonta no solo a la infancia, sino más allá. Todo lo traumático o doloroso que podemos vivir en la actualidad ya lo vivieron antes nuestros ancestros y no lo han podido superar o trascender. Por eso, los hechos se vuelven a repetir una y otra vez, de forma cíclica, hasta que alguien finalmente pueda sanar esa historia. La enfermedad es una oportunidad para que estés en coherencia, pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Por eso, muchas de las antiguas artes de curar hablan de enfermedad como un desequilibrio, una búsqueda de armonía que simplemente se ha perdido u olvidado. A continuación, te compartimos una lista con el significado de las 15 patologías y enfermedades más comunes que suelen ser muy comunes hoy en día. Número 1. Adicciones. Esconde un sentimiento de vacío existencial, falta de amor, sentirse solo y desconectado. Enmascara un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo. Heridas, enojo con uno mismo, conflicto mental y culpabilidad. Número 2. Afecciones de la piel.
Sentimientos de miedo, angustia, sensación de amenaza, problemas nerviosos son algunas de las causas emocionales que identifica la descodificación emocional para estos trastornos. La piel es el órgano que proyecta hacia afuera nuestros procesos psicosomáticos. Las erupciones cutáneas provienen de los problemas de contacto y relación, roces y también estrés nervioso. Número 3. Artritis y artrosis. Estas personas suelen ser muy críticas tanto con ellas mismas como con los demás. Tienen una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas. En general, no se sienten amadas. El significado de la artrosis es muy similar a la artritis, pero se le suma un fuerte resentimiento hacia los demás. La persona no logra hacerse cargo de su responsabilidad y prefiere culpar a otros de sus desgracias, alimentando el sentimiento de injusticia. Número 4. Cáncer. El cáncer en sí mismo es una enfermedad multicausal. Esto significa que no hay una sola causa que desencadene la aparición de un tumor maligno, sino que son varias e interactúan entre sí. El factor emocional es muy fuerte en este sentido, y según la descodificación emocional y transgeneracional, el cáncer suele aparecer en personas que mantienen algún viejo resentimiento o problemas emocionales que arrastran desde el pasado y no se han resuelto. Se suelen sentir profundamente heridos. Número 5. Depresión y ansiedad. Sentimiento de desesperanza acompañado de agresividad contenida, sobre todo hacia uno mismo. Número 6. Dolores en general. La culpa es un sentimiento que puede desencadenar dolores en todo el cuerpo. Número 7. Fibromialgia. Dolor en las relaciones familiares, vínculos que se han roto. El diccionario de descodificación emocional identifica el dolor interno, que no se ve, relacionado con la impotencia como causa de la fibromialgia. Número 8. Gripe, catarro o resfrío. El origen de este trastorno puede ser una situación que enoja y provoca conflicto mental y disgusto, e incluso debilidad en el sistema inmunológico. Número 9. Hipertensión. Personas que rehuyen de los conflictos y no afrontan un problema. Número 10. Insomnio. Miedo, culpa, pensamientos negativos y desconfianza en el fluir de la vida. Número 11. Problemas de estómago. De acuerdo a la descodificación emocional, los problemas de estómago se relacionan con la incapacidad de digerir o asimilar lo nuevo en la vida. Miedo al futuro incierto. Número 12. Problemas de la espalda. Está asociado a sentimientos de falta de apoyo en la vida. Las personas que tienen dolor de espalda se cargan de más presión de la que pueden aguantar. Dolor en la parte superior de la espalda significa falta de apoyo emocional. En la parte media, llevar una carga del pasado. En la parte baja, inestabilidad material o económica. Número 13. Pulmonía, neumonía. Heridas emocionales sin cicatrizar. Esta terapia de liberación emocional identifica el enojo y el cansancio hacia la vida como posibles causas de la patología pulmonar. A su vez, considera que la persona tiene una necesidad de espacio, autonomía, vinculadas al sentimiento de vivir. Número 14. Rechinar los dientes al dormir. El bruxismo es una expresión de violencia y agresividad inconsciente que se encuentra contenida y que encuentra su liberación durante las horas de sueño. Número 15. Sobrepeso. Sentimientos de miedo y desprotección.
Estas son las causas que originan el sobrepeso y la obesidad en los seres humanos, es decir, que muchas personas compensan sus carencias afectivas o sexuales a través de la comida. Soledad, aburrimiento, tristeza, rechazo. Sentimiento de impotencia, ideas negativas, fracaso. Se dice que engordan más los remordimientos que el alimento en sí. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Crees que es importante el árbol genealógico para sanar enfermedades? ¿Estás de acuerdo con esta lista que te compartimos? Compártenos la respuesta en los comentarios. Comparte este video en tus redes. Danos un me gusta y suscríbete al canal. Y si te ha interesado este tema, te compartimos en la descripción del video los libros Las 5 leyes biológicas y la nueva medicina del Dr. Hammer, para que puedas profundizar en el tema de la mano de un gran experto. Y este otro que es muy interesante, Constelar la enfermedad desde las comprensiones de Hellinger y Hammer. Que tu vida se libere de toda energía limitante hoy. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.